Advertencia. Antes de escuchar este podcast, ve a tu cine más cercano y ve el filme La Sustancia. De lo contrario, pausa este podcast y no lo escuches hasta que la veas. Si ya la viste, bienvenido ser humano. Blackwood House presenta. En la edición 286 de Creative Talks Podcast, analizamos profundamente el filme de La Sustancia y te lo adelantamos, la consideramos una de las mejores películas que hemos visto jamás. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición especial, porque tiene bastante tiempo que no hablamos de este tipo de contenidos, Fer, han sido los últimos 5 episodios bastante duros, bastante profundos, bastante llenos de una intensidad muy fuerte, y ahora vamos a desacelerar un poquito. Vamos a comenzar entonces. Como saben, en este podcast continuamente estamos viendo contenidos alternativos. De esos contenidos alternativos, a veces son algunos contenidos en plataformas de streaming, y la verdad es que llevamos todo este año reseñando muy poco contenido. Realmente ha sido un año, yo no sé cómo te sientes, Fer, pero como que no hemos tenido toda la calidad de contenidos que estamos acostumbrados a seleccionar y curar. Pero los que están, que son poquitos, que nos sorprendieron, son brutales. Y sí, vamos a hablar de The Substance. Yo ya me moría de ganas, no sabes, ya estaba así de verdad tapándome la boca con cinta porque no quería platicarlo antes de tiempo. Para quienes no saben, John y yo no hablamos de nada de lo que vamos a hablar en el podcast hasta el día del podcast. Y fue para mí súper difícil aguantarme todas las cosas que quería expresar. Pues llegó la hora de abrir, Fernanda. Cuéntanos, y estos ya escucharon la advertencia de inicio del podcast. No escuches este podcast si no has visto The Substance. Si ya la viste, bienvenido a la discusión. Y si no, atente a las consecuencias. O sea, va a haber spoilers, obviamente. 100% spoilers. Bueno, vamos a empezar. Primero, esta película The Substance está dirigida y escrita por una persona, una mujer de origen francés, que se llama Coralie Farriet. Y yo no tenía idea que ella existía, aunque hay 2 películas previas, una en 2017, Revenge, y otra en 2014 que se llama Reality Plus, que obviamente muero por ver y estoy buscando dónde verlas. Voy a dividir mis impresiones en 2 partes. La primera es cosas que yo pensé o que yo sentí cuando vi la película, y la otra es cosas que las autoras, en este caso la directora y las actrices que participaron en la película, han comentado. Vale, vamos con las cosas que yo pensé. Lo primero que pensé desde el nombre fue en la teoría de Aristóteles. Para quienes no estén familiarizados, Aristóteles desarrolló una teoría que se llama la teoría de la sustancia. Ergo, por eso es que fue lo primero que pensé cuando yo vi el nombre de la película, y cuando estuve en la sala dije, claro que sí, esto tiene todo que ver. Y recuerden, esto es mi perspectiva. La teoría de Aristóteles nos dice que los seres humanos son considerados sustancias primeras, es decir, individuos concretos que existen en sí mismos y no son predicados de otro sujeto. Esto significa que cada ser humano, como individuo único, posee una existencia propia que lo define y lo distingue de otros seres humanos, o incluso de otros seres. Aunado a esto, desarrolló un concepto que se llama hilemorfismo, que sostiene que cada sustancia está compuesta de materia, hile, y de forma, morfe o morfismo. En el caso de los seres humanos, la materia se refiere al cuerpo físico, mientras que la forma se relaciona con el alma o la esencia que define lo que significa ser humano. Y esta dualidad es esencial para entender cómo los humanos cambiamos, nos desarrollamos, nos transformamos a lo largo del tiempo, sin perder nuestra identidad o nuestra esencia que nos hace fundamentalmente estos seres. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, pues el punto es que así como en la teoría aristotélica, cada sustancia está compuesta de materia, es decir, cuerpo físico, y de forma, es decir, de alma, en la película, en The Substance, Elizabeth Sparkle, que es el personaje principal, experimenta justo una transformación física a través de esta droga o de esta sustancia
que promete rejuvenecerla. Para mí, la forma en la que yo interpreté esta transformación y por qué les conté todo este preámbulo es porque es un intento de alterar su forma bajo esta teoría aristotélica. En este caso lo hace para recuperar una juventud idealizada, mientras que su materia, es decir, su cuerpo, se convierte en un campo de batalla entre su yo original y su versión mejorada. Y eso me voló la cabeza porque pensé, yo no sé y no voy a hablar por otros géneros, puesto que habito un género que es el femenino. Para mí, habitar un cuerpo femenino es esta dualidad en constante lucha. O sea, creo que si hablamos de materia y de forma, creo que siendo mujer, o al menos es lo que yo he experimentado, estás en constante lucha entre tu materia y tu forma. Y esta dualidad, por un lado, te mantiene, es decir, te hace salir adelante y estás como en esta diálogo, discusión contigo, pero por otro lado te lastima y creo que eso se ve mucho en la película. Regresando al tema de Aristóteles, como ya les dije, define las sustancias primeras como individuos concretos que poseen una existencia propia. En el caso de Elizabeth, al alternar entre su versión joven, y, es decir, su versión que ya no es, y su yo original, plantea preguntas importantísimas sobre la identidad. Es decir, ¿qué significa ser uno mismo cuando se puede cambiar físicamente? Y eso me hizo cuestionarme muchas cosas. Me pregunto si cambiásemos de cuerpo y si cambiásemos la forma, cambiaría la esencia. Yo quiero creer que no, pero siendo honestos, cuando mi cuerpo, es decir, mi forma se ha transformado, porque he tenido periodos de mucha delgadez, he tenido periodos de mucho engordar, he tenido periodos, es decir, he transitado diferentes periodos en mi forma física y sí que se ha transformado mi esencia de alguna manera. Es decir, sigo siendo Fernanda, pero la forma en la que Fernanda se percibe a sí misma sí ha cambiado en estas diferentes versiones de mí. Y creo que esa es una cosa de verdad importantísima que a mí me llegó muchísimo en esta película. O sea, sí fue muy una crítica social, pero también una parte de existencialismo, porque la película, como bien ya se sabe, utiliza el horror corporal para explorar todas las presiones sociales sobre, por un lado, la juventud, por otro lado, ser mujer y por otro lado, la belleza. Y para mí esto se alinea con toda la idea aristotélica de que pues hay una discusión entre tu forma y tu esencia, pero también con otro concepto que él llama accidentes, que son cosas que pueden afectar a las sustancias sin alterar su esencia. Y en el caso de Elizabeth, estos cambios físicos justo la llevan a una crisis existencial, cuestionando si su esencia permanece intacta a pesar de las transformaciones externas. Y eso creo que en la película lo vemos demasiado claro, es decir, vemos cómo ella se va transformando y tiene esta crisis donde llega al punto de convertirse en un monstruo a favor de intentar cambiar su forma, aunque eso lastime su esencia. Y yo creo que en el mundo que hoy vivimos de redes sociales, y ya lo he mencionado en otros episodios, creo que si siendo adulto es complicado y siendo adulto ya tienes algunas bases y ya quizás has desarrollado un poco más de amor propio, imagínense siendo un adolescente en este momento. Creo que las presiones son todavía mayores y si tu esencia no está del todo definida, creo que es mucho más fácil caer o ceder ante todas estas presiones. Para mí, la búsqueda desesperada de Elizabeth por querer recuperar su juventud refleja un calor de estos tiempos, una crítica a la obsesión contemporánea, a los estándares de belleza. El tema de está prohibido envejecer para las mujeres, porque en la película nos retratan a los hombres que hacen cosas asquerosas, hacen cosas horribles, y no importa, porque son hombres y pueden hacerlas y tienen el derecho de hacerlas, mientras que las mujeres, aunque sean perfectas, se les juzga por serlo, ¿no? Entonces creo que en este caso, desde mi perspectiva, quizás Aristóteles argumentaría que esta búsqueda no solo está alterando su forma, sino también su experiencia como seres humanos, y que este deseo por este ideal que por supuesto que es inalcanzable,
nos lleva a la alienación del verdadero ser. Porque al final, en esta transformación, terminas dejando de ser tú y terminas quizás perdiéndote, y para mí ese es el momento de la película donde ella se convierte en un monstruo. Para mí el monstruo es esa metáfora en donde ya no sabe dónde inicia y dónde termina, quién era y quién es hoy, en qué se va a convertir. Es algo amorfo que es monstruoso por lo mismo, y eso me llegó. O sea, no sé si esta experiencia la vayan a vivir igual hombres y mujeres, pero sí creo que en los últimos años muchas directoras se han valido del horror para hacernos ver qué se siente habitar siendo una persona que se determina como mujer en este mundo, y eso de verdad es genial, se me hace muy auténtico y es muy profundo desde mi perspectiva. Gran profundidad lo que acabas de contarnos. Ahora le voy a contar, y le voy a contar desde mi perspectiva. Primero, soy hombre, género masculino, 43 años en este planeta, en donde puedo entender de qué va la película sin haberla. Yo no me quise exponer a nada, ni el trailer, ni nada, absolutamente nada. Entré totalmente virgen, sí, al cine, sin expectativas, a excepción de que sabía que se estaba generando un ruido muy fuerte. Y a veces tú y yo hemos identificado ese ruido o ese hype como un tema de maybe es bullshit, ¿no? Pero cuando estás en el proceso, primero hay que decir que es una película larga. O sea, no tomes agua ni refresco al inicio porque te vas a querer salir, porque dura 2 horas con 20 minutos. Es larga en los formatos de que tu cuerpo puede sostener esa cantidad de agua. Yo pedí un mega refresco y fue un gran error. Buen tip. Primero, los que la van a volver a ver, yo quiero volver a verla, quiero volver a estar ahí, por una razón. Viendo ya como la totalidad de la obra y viendo lo que ocurre con las personas viendo la obra, me parece sensacional. Las caras de horror, pero sobre todo 2 actos. Muchísimas risas donde no debería haber risas. Es como de, esto no es cómico. Esto es un golpe de tu realidad, del mundo en el que habitamos, y te estás cagando de risa. ¿Eso te parece divertido? ¿O te cayó un 20 y te reflejaste y lo único que hiciste fue sonreír estúpidamente? Eso fue lo primero. Y lo segundo, ver cómo personas abandonaban la sala, horrorizadas, asqueadas, vomitivas, en actitud de ya no aguanto, ¿sabes? Bueno, es que cabe mencionar que estamos en Querétaro, y eso también es un contexto diferente. Esta es una obra, o sea, el ver la reacción de las personas que van por primera vez a ver la película es otra lectura de la película. Como tú ya la viste, llegamos a este punto, no quiero hablar de las obviedades de la película, no quiero hablar las referencias inmediatas a The Dorian Gray o las películas de Cronenberg, que son una referencia directa. En este podcast hablamos hace poquitito, cuando nosotros vimos la película de Cronenberg, la de Crimes of the Future. Nos pareció brutal, ¿te acuerdas? Claro. Y nos choqueó durísimo y lo platicamos en ese podcast y de repente ¡pum! Está la referencia ahí. Del mismo Cronenberg, con todo lo que ocurre con la mosca, está ahí. O sea, hay referencias directas. Yo sí quiero hablar de eso, pero ya al final. De acuerdo. Sí, Dale. Al cine de Tarantino, etc. Ahorita vamos para allá. Mi foto completa de la película y de la postura donde yo estoy parado es que es la mejor película que he visto en muchísimo tiempo, desde la que vimos de Everywhere All at Once, Everything Everywhere All at Once, que fue un shock, fue como si te conectaran choques eléctricos en el cuerpo y en la mente. Este es exactamente igual. Y me gusta la crítica y me gusta la postura que está tomando la crítica. Es decir, ya no es una postura sutil, políticamente correcta, lista para agradarte. Esto va de la realidad, de mostrarte al monstruo como es. Y qué más monstruoso que el mismo diseño social, como hemos creado todo lo económicamente viable en este mundo. Sí, claro, está llevado a la escena de entretenimiento, en donde la belleza y la productización de las personas es el core de una industria de entretenimiento que está retratada ahí, pero llévala a cualquier otro lado. Hoy en día la palabra durante los últimos 70 años ha sido ¿cómo puedo ser más productivo, más eficiente, a mayor velocidad, mayor producción, al menor costo posible? El mismo fucking
criterio de todas las compañías que se rigen en día de hoy en el sistema capitalista. Y esto es esa fotografía, esa monstruosidad de sistema que diseñamos, puesta en opresión a un sexo, a un género, a una mujer que está madurando en edad, donde nadie nos enseñó a ser una persona, a habitar con dignidad y con entendimiento de cómo evolucionas en tus diferentes etapas de vida y cómo eres bella en cada una de esas etapas. A veces eres bella de la parte visual, pero de repente eres bella en la parte intelectual y al final de tu vida te das cuenta que la parte visual terminó su ciclo y sigues siendo. Ella no lo sabe, ella se está enterando. Ella se va a topar con estas limitantes del sistema donde ella ya no es productiva, ya no es sexy como producto, ya no es un producto que le pueden sacar la mayor eficiencia posible y por ergo tiene que ser automáticamente sustituida por una cosa que sí. Que eso me encanta. Nada más quiero mencionar una cosa que me encantó, por eso la metáfora que usan en la película sobre el huevo. Porque hay una frase... Esta frase que dice, todo nace de ti, al final tú lo eres todo, me parece muy poderosa, porque es un acto de emancipación que al mismo tiempo en la película es tu propio castigo, ¿no? O sea, ser tú, vas a ser tú toda la vida y quizás eso pueda ser un castigo para algunas personas. Pero la parte de la escena donde sale el huevo al inicio de la película, la yema del huevo, y que esa yema se mantiene porque... el saco que usan ambas, Sue y Elizabeth, es color huevo, color amarillo. Para mí representa justo su estado, en donde está representando el origen, ¿no? Por eso es el huevo, es como el inicio. Y en la parte cuando Elizabeth empieza a enloquecer y revuelve y bate los huevos, para mí esa mezcla es cuando la cosa ya se salió de control. Cuando ya no hay visibilidad de que es una cosa y que es otra, ya está mezclado, ya es una mezcla, ya están revueltos estos huevos, ¿no? Es que, ojo, en la fábrica de humanos que hoy decimos que es la sociedad, es básicamente una fábrica de humanos, productos para alimentar el sistema capital y social que tenemos. Esto es la máxima expresión del horror monstruoso al que llegamos. Y de repente lo ves solo manifestado en la monstruosidad que se va convirtiendo, porque ninguna de ellas se ha descubierto a sí misma como un ser. Solo se descubren como un producto que hace cosas y que es funcional en función del valor de hacer cosas. No, y del valor que un hombre determina que es, ¿no? Que esa es la otra lectura interesante que tengo aquí en la mente. El hombre puede seguir siendo monstruoso, no importando la edad que tiene. Puede invitarte a ser un monstruo o puede explotarte siendo un monstruo y rodearse de un sistema de personas que patrocinan la monstruosidad. Y está bien en el sistema porque ganas dinero, ¿no? Sí, a él nunca se le juzga por haber tenido arrugas y Exacto. ya es un señor viejo. Y es monstruoso. Le creo que todo el mundo tendrá en su cabeza la escena cuando está comiendo camarones y es monstruosa, ¿no? Y es asqueroso. Y ojo, yo he estado en reuniones donde así es. O sea, vamos a comer y platicamos. No, yo no voy a ninguna comida. Es de vez en cuando, uno por cada, 10 años, vamos a comer con alguien porque lo estimamos, porque creativamente ya la tenemos bajo respeto a ese ser humano, porque sabemos quién es. Pero en este de quién haces o qué haces, ¿no? Puta, es monstruoso. Ahora, toda la transformación que va sucediendo a lo largo del filme, donde la vemos a ella siendo exitosa todavía en sus últimos 2 o 3 shows que están transmitidos antes de enterarse que va a ser sustituida. Eso es importante porque esta estrella de aeróbicos sí está inspirada en alguien real, que es Jane Fonda, que de hecho hay una parte donde el productor, que se come los camarones, dice que Elizabeth tiene un Oscar. Pues Jane Fonda tuvo 2 y fue una gurú del ejercicio. O claro. sea, que quiero mencionarlo porque también es importante como rescatar estas inspiraciones, ¿no? De la autora. Sí, y obvio, está basada en un personaje real, pero basta con ver lo que pasa en la vida diaria para darte cuenta que todos esos personajes viven en tu tiempo de claro. vida. O sea, están ahí en todas las industrias posibles. Y no les queda de otra más que ser ese producto hermoso y atractivo para la monstruosidad animalesca que rodea al sistema. Esa crítica me parece formidable, esa manera de mostrarlo.
Me parece dolorosa, y yo no sé si tú lo sientas, yo lo sentí todo el tiempo, doloroso, injusto, sentí mucha rabia, la degradación por agradar. Y esta parte de por agradar ha estado presente en todas las etapas de nuestras vidas, desde que somos unos niñitos y queremos pertenecer a un grupo social por agradar, y por agradar y sobrevivir en ese ecosistema social se nos es entrenado. Hay quienes hemos sido rebeldes y nos ha valido todo y es que tengo que agradarte, yo soy lo que soy, y tuvimos la suerte de defender lo que éramos, pero el grosso, el status quo, no defiende su postura, no sabe quién es, y por lo tanto terminas en el juego de agradar al otro, hacer feliz al otro, el basar tu vida en lo que el otro piensa de ti. Y cuando al otro ya no le eres funcional, le eres feo, le eres incómodo, pues te deja de recibir, te deja de dar la bienvenida, te corre del sistema. Y es ahí donde viene la ruptura. Hoy tengo 43 años y veo a todos mis colegas de mi edad y algunos de los que están arriba en 50 años cómo van degradando e inclusive su atractivo en el mercado. Algunos están perdiendo sus trabajos y ya no encuentran nuevos trabajos en el contexto que tenemos hoy de una vida competitiva tan fuerte. Y sí, están contratando a todos los niños y niñas bonitas de nueva generación, que algún día fuimos nosotros esos niños y niñas que nos quejábamos, que no había oportunidades y lo único que teníamos era nuestra juventud y nuestro naivismo, ¿no? Inocencia. Este pensamiento libre, virgen, de no darnos cuenta del mundo, de tener ideales y que el sistema se aprovecha de ellos para venderte un sueño que luego termina a tus 40 y tantos años. Y es como, wow. No, incluso antes, porque hoy estaba viendo que la mayoría de los empleos te ponen un límite de edad, lo cual eso es ilegal, pero aún así lo siguen haciendo, a los 35 años. O Claro. sea, yo digo, yo dejé los 35 años hace casi 3 años, pero no sé, por ejemplo, en este estado tú ya no tendrías un empleo, ¿no? Sí, sí. Por eso digo que mis colegas en este momento están en una fase compleja. O sea, 1 de cada 30 encuentra algún puesto directivo que va a durar muy poquito o se va a convertir en estos señoros que patrocinan otras monstruosidades. En eso se convierten. Es más, los escucho hablar y veo la degradación del sistema en ellos. Como alguien que tenía bastantes ideales y era recto para sobrevivir. Como que lo absorbe el sistema. Sí, se convierte en monstruo. Que esa parte donde te absorbe el monstruo, ahí sí creo que todos estamos expuestos. O sea, es decir, no es de unos cuantos. También cabe mencionar que a mí en la película, como tú mencionas, yo tuve básicamente 4 momentos. Disgusto, miedo, ansiedad y rechazo. Ese fue como mi transitar. Y cuando mezclo todas estas emociones o sentimientos, lo que encuentro es que tampoco estoy exenta. Yo he estado en momentos donde me he sentido así, donde me veo al espejo y digo, ¿cómo que ya me salió una arruga? Donde me veo en fotos y digo, es que no me gusto. Y después me cuestiono, a ver, siendo honestos y tratando de ser lo más consciente, ¿no te gustas o no te gusta lo que supuestamente debería gustarte de ti? Y creo que eso es lo difícil. Al final del día, esta película me recuerda mucho una historia de terror de H.P. Lovecraft que se llama, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero trata sobre un químico que termina creando monstruos. Es un químico que la gente no me acuerdo si se toma o se inyecta, pero lo consume y termina cambiando la perspectiva de las personas y entonces se convierten en monstruos. Creo que se llamaba The Reanimator y de hecho la portada es muy parecida a uno de los pósters que hicieron para The Substance. Pero bueno, a lo que voy es, para mí ese químico hoy son las redes sociales, ese químico hoy son los filtros, ese químico hoy son los likes, los comentarios, los shares. Gracias por traerlo, porque en la semana, Fer, de manera orgánica, antes de ver la película, nos había tocado ver varias manifestaciones en redes sociales del impacto que tienen las personas cuando usan sus redes y plataformas y filtros que ya están preinstalados en sus teléfonos móviles, más todo el maquillaje de producción que hay de capas para colocar lo que está pasando en sus videos o en sus fotos. Y cuando alguien les toma una foto de realidad, ellos dicen, no, es que este no soy. Ese choque, esta ruptura de la realidad es esto.
Sí, esta disonancia que hay entre cuando una persona se toma una selfie con su celular, donde ya descubrieron que los teléfonos como por ejemplo los iPhone, en la cámara frontal con la que te tomas selfies, está distorsionada de tal manera que tú te veas más delgada y más clara de la piel. De hecho, es un algoritmo de reconocimiento que si tú eres cierto tono de piel, no te hace más blanco. O sea, si tú ya eres blanco, no te hace más blanco. Pero si tú no eres blanco, sí te baja 2 o 3 tonos el color de piel. Y yo lo experimenté y es verdad. Yo me tomo una foto con una cámara fotográfica y no me veo como me veo con el iPhone. Y sí provoca una disonancia porque pues tú no quieres ser ese, ¿no? Quieres ser el otro, el del iPhone. Claro, y está sumado además con toda la inteligencia artificial y los filtros que hace que la fotografía luzca como luzca. Fer, sí es monstruoso y hay una cosa que habita en la parte más monstruosa de la película, que son los últimos 20, 30 minutos finales. Ay, quiero que dejemos esto para el final, por favor, antes de comentar lo que yo iba a comentar sobre mi otro lado de las cosas que las actrices y la directora comentó. Guárdame esto para el final, ¿sí? Me quedo hasta el final entonces. Voy a analizarlo ahora desde el punto de vista de emprendimiento, que fue una discusión que tuvimos en el auto y que provocó dos posturas distintas, pero ni modo, es una manera en la cual yo veo el mundo y analizo las cosas con las que me rodeo. Evidentemente esto es una historia que está tratando de retratar y de criticar la realidad que vivimos todos los días. Primero, y la única manera de entender que eso pueda vivir en la realidad para que se cierre en mi cabeza la perfección de la historia, si es que hubiese alguna perfección, es una historia para mí, esto solo habita en mi interpretación, me quedo mucho pensando en la compañía que hizo posible esta tecnología. Imagínate que la tecnología ya está en el mercado. Lo que logro entender es que esta compañía que está perfectamente brandeada, y que además, ojo, tiene distintas personas que están jugando el experimento. No está en una fase comercial porque no le cobraron nada. O sea, no es como una suscripción donde, bueno, pues cada vez que te vas a recargar para seguirte alimentando, te va a costar $1,000. No dicen nada de eso. Para mí, esto es una nueva tecnología de duplicación, casi como lo que vamos a hacer. Como una clonación casera. Es una clonación, sí, una clonación. Pero es que no es un clon directo porque físicamente son distintas, ambas, pero provienen del mismo huevo, ¿no? Sí, o sea, porque recuerda que todo nace de ti, al final tú lo eres todo. Me queda claro. Entonces creo que esta compañía está testeando con algunas personas que, ojo, cuando le dice, es que tú sí calificas, o sea, tú eres un prospecto para estar en esa fase alfa de esta tecnología. O sea, cuando termina la película, esto no va a parar ahí. O sea, esta compañía sigue aprendiendo y sabe que en esta fase alfa en la cual están bajo prueba, saben que todas estas personas van a morir. Saben que todos estos individuos sometidos a la parte alfa, es como cuando Elon Musk está probando sus chips neuronales. Neuralink. Exacto. Es exactamente igual en términos de probar, porque quiere lanzarlo al mercado. Esto no está en el mercado, esto está en una compañía que es un startup con unas instalaciones deprimentes cuando vas y pides tu kit para tu alimento. Exacto, y para iniciarte, ¿no? Entonces, están probándolo. Con eso me quedo en la foto. Es una compañía que está probando y que se dio cuenta que la degradación que hay hoy en la sociedad necesita que hagas esto. Lo traslado a la vida real. Nos estamos enterando, y lo habíamos dicho además en el podcast varias veces cuando analizábamos el futuro de la humanidad, sobre cómo las personas, en términos de envejecer bien, ahora estamos prolongando la vida de los humanos, haciendo que trabajen durante más tiempo y que al prolongar su vida estén más ligadas al mismo sistema, solo que ahora en lugar de comprar cervezas y Doritos, ahora van a tener que comprar medicinas para seguir viviendo funcionalmente por los años que vienen. Esto es exactamente lo mismo. Es una crítica también a la industria farmacéutica, que aquí estamos viendo uno de sus productos de entrega de clonación-duplicación, pero ahora con la inteligencia artificial eso está pasando. Piénsalo en el fondo. Tú estás entrenando un cerebro B de Fernanda Rocha. Estás haciendo este duplicado de ti. ¿Y qué va a pasar con ese duplicado de ti? Te coma Fernanda Rocha.
Son cosas que están ahí planteadas. Y yo, por ejemplo, que he venido impulsando la economía de creador, que he venido impulsando este tema de valor entregado a través de plataformas digitales y análogas, evidentemente digitales, esta necesidad de la atención, esta necesidad de tu like, esta necesidad de alcance y de reacciones, es exactamente el aplauso que ella está necesitando para seguir siendo viva, porque ella no se logra identificar quién es. Y todo está sembrado para que cualquiera de nosotros, cualquiera, hombre o mujer, podamos ser ella. Estamos en ese momento. Estamos viviendo una analogía de nuestra vida a través de lo que ella está viviendo en la película. Esto lo enlazo con lo que está pasando ahora mismo en tiempo real. Como ustedes saben, han sido lanzados o anunciados los premios Nobel. Y el premio Nobel de Química de este año, de 2024, los ganadores fueron Demis Hassabis, por un lado, John Jumper y David Baker. ¿Qué significa esto y quiénes son estas personas? Básicamente son personas, los tres, que han estado trabajando en un proyecto que se llama AlphaFold, que es un modelo de inteligencia artificial que predice estructuras proteicas, lo cual tiene implicaciones significativas para el desarrollo de nuevos medicamentos, tratamientos, etc. Yo no estoy diciendo ni que Demis, ni que John, ni que David tengan esta intención oscura, porque al final del día ellos son químicos y científicos que están intentando realmente que la inteligencia artificial funcione para cosas que beneficien a la humanidad. Pero evidentemente, como bien lo mencionas, pues la industria farmacéutica siempre está detrás de todas estas cosas. Y yo me quedé pensando que justo si esto está enfocado en la parte de las estructuras proteicas, pues ya me imagino esto en los tratamientos de alargar los telómeros o modificar todo esto que son los síntomas del envejecimiento, ¿no? Que hoy ya lo estamos viendo en algunos medicamentos. O sea, al final del día, creo que efectivamente hoy en términos tecnológicos, no estoy diciendo que ya podría llegarte mañana a tu casa tu kit de Substance, pero sí creo que todo este nacimiento o renacimiento de tómate estas vitaminas, tómate esto no sé qué, pues es parte de esta, no quiero decir agenda oculta, pero posiblemente sí, de no solo alargar tu vida, sino que además aquí entra la parte elitista, porque ¿quién tiene acceso a esto? Incluso en la película no es que sea Fulanita Pérez, es una actriz de Hollywood que ya tiene un patrimonio, que vive en cierto lugar, que tiene cierto estilo de vida, quien tiene acceso a este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, al final del día, sí, coincido contigo, esto es un retrato de lo que hoy está pasando, y si lo unimos con esto que estoy diciendo del premio Nobel, etcétera, pues como que tenemos el caldo de cultivo perfecto para que esto realmente pudiera existir. Sí, podríamos decir que ni siquiera es ficción, o sea, en muchos aspectos es el presente que estamos viviendo. Un poco llevado solo al movimiento 2, cuando ella finalmente se toma la sustancia, o más bien se le inyecta, y produce toda esta gestación de ese nuevo ser. Sí. En mi territorio, en el territorio que me dedico como diseño y personal branding, todo ese tema, me doy cuenta del nacimiento del personaje. O sea, esto lo estoy tratando de llevar a los terrenos de lo que ya vivimos hoy, sí, todos los días. Y quiero ponerlo en la mesa. Cada vez que hemos hablado de diseño de marca personal o personal branding, que insisto, hay muchas personas en el mundo que dicen que no existe, y ahí está, existe tanto para las marcas como para los individuos. Hoy los grandes influencers y las celebridades, nótese que estoy haciendo dos anotaciones distintas. Una cosa es alguien que influencia, otra cosa es alguien que solo es famoso para entretenerte. Ambos hay una marca gestada. Y casi siempre esa marca gestada es un personaje. Un personaje que si no nace a partir del reconocimiento del ser, si no nace como producto, te va a terminar comiendo. Hemos visto a lo largo de toda esta historia, múltiples décadas, donde personajes se comen al ser. Michael Jackson, el personaje, se comió a Michael Jackson, el ser. Y hemos visto en cada una de las industrias donde hay políticos, hay cantantes, hay streamers, donde no pueden sostener a ese ser creado, y ese ser creado los devora
los deglute, se alimenta y los destroza. O sea, no necesitamos inyectarnos la sustancia, ya está la sustancia ahí. Y esto no es una crítica a la belleza per se, sino a la manera en cómo fuimos entrenados para decir esto es bello y esto no. Por eso inicié mi conversación hablando sobre esta teoría de la sustancia, porque me parece esencial para poder comprender desde otra perspectiva, quizás una más profunda, lo que pasa en la película, ¿no? A mí siempre me pareció increíble que Aristóteles en ese momento tuviera la lucidez como para discernir entre la forma y el ser y la esencia. Y eso que en su tiempo no pasaba lo que hoy ocurre. Es que yo ya sí creo que sí pasa. Entiendo que la historia es tan cíclica y tan repetitiva y se va a seguir repitiendo hasta no aprenderlo, que estoy seguro que esto pasaba en su sociedad. Claro, Obvio, a su manera y con sus herramientas. No con las herramientas tecnológicas que tenemos, pero es lo mismo. Cuando alguien nos pregunta, ¿cuál es el futuro? Va a ser lo mismo, solo que con nuevas herramientas tecnológicas. Sí, es verdad. Bueno, ahora, si te parece bien, vamos a la parte de qué han dicho, porque esto es cosa nuestra, cosa que nosotros sentimos e interpretamos, pero qué ha dicho la directora y las actrices, que creo que también es muy importante resaltarlo. Bueno, como ya les dije, la directora pues ha estado como muy en esta mezcla de hacer películas que resalten sí su feminismo, que no tiene tapujos en declararse como tal, pero también una perspectiva de lo que ella está viviendo. Por ejemplo, en la película que insisto, no lo he visto, The Revenge, se trata de una mujer que fue violada y busca venganza, ¿no? Entonces hay como una insistencia en esta revancha, en pues ahora vean lo que somos capaces de hacer, ¿no? Pero desde el punto de vista artístico. Y creo que es bastante valioso porque pocas veces a las mujeres se les permite sacar su furia, ¿no? Porque tantito te enojas y si un hombre se enoja es fuerte, pero si una mujer se enoja es loca, ¿no? Entonces, claro, creo un hombre enojado, wow, qué liderazgo, ¿no? Ajá, entonces creo que lo que están haciendo ellas tres, o sea, hablo de Coralie Fargeat, que es la directora, lo que hizo Margaret Qualley, que es la versión guapa, que es Sue, y Demi Moore, creo que es como una triada, es como un covenant brutal, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, primero, lo que dijo Coralie, que es la directora, es que cuando pasó sus 40, ella comenzó a sentirse muy impactada. O sea, como que ella ha contado en diferentes entrevistas. De hecho, hay una que más me gustó, que le hicieron en Vogue México y Latinoamérica. No es porque yo esté en México, pero lo hicieron muy bien. Y ella dijo es exactamente y literalmente esto. Pensé que había algo muy malo aquí, por el hecho de tener esos pensamientos tan violentos sobre cómo mi vida había terminado porque ya no tenía 20 o 30. Decidí que quería confrontar eso y expresar la violencia de todos esos pensamientos y esos procesos que pueden ponerte en una especie de jaula de una forma muy poderosa. Para mí esto es una forma catártica. No solo es el sentimiento de Coralie, creo que es el sentimiento de muchas mujeres que nos hemos sentido ahí, pero al mismo tiempo con esta limitante, con este cinturón, con esta camisa de fuerza que no se nos permite incluso expresar nuestra molestia. Y yo sí veo, justo ahora sí, en el final de la película, de los últimos 20 minutos, esta catarsis, ¿no? Ya estoy harta de no poder expresar lo que realmente he sentido y pensado. Y esta es una catarsis que ahorita voy a profundizar en eso, pero quiero ir tocando. Ahora, por otro lado, Margaret Qualley, que es esta mujer que está increíblemente bella. O sea, de verdad tiene cuerpo, desde mi perspectiva, ¿no? Un cuerpo perfecto, una cara perfecta, y creo que desde la perspectiva hegemónica es una mujer perfecta. Y aún así ella, en la vida real, o sea, ya no siendo Sue, sino siendo Margaret, habla sobre que por fin entendió por qué el género se llama horror corporal. Y ella dice: estaba intentando encarnar físicamente algo que era inalcanzable. Me pegaban cosas, me ponían cintas, me tiraban, ajustaban, me estreñían, ¿no? Es como... O sea, ella se dio cuenta de por eso se llama horror corporal, porque es algo que se padece en el cuerpo, es algo que se sufre. Y aunque Sue representa la perfección y Margaret en su vida de actriz joven está como en esa cúspide, como que entendió
y se reconoció a sí misma en todas las veces que ella, siendo ella, con ese cuerpo, con esa cara, Se ha sentido insuficiente. y creo que es ahí donde más me duele, como el decir, ¿cómo es este sistema que te promete que vas a habitar un lugar si haces X cosa y al final ese lugar es inhabitable? Nadie vive ahí, nadie vive en la felicidad absoluta, es un terreno inhóspito, nadie habita esos lugares, solo es una promesa del sistema para que luches por llegar ahí, pero nunca vas a estar en ese epítome, en esa cúspide. Te voy a decir algo brutal, que es una realidad constante, yo ya la sé y la veo en la película. Cuando el sistema te hace sentir que no eres suficiente, es porque te estás alejando del status quo y estás siendo tú mismo. Pero al ser tú mismo, el status quo te ve extraño y entonces viene todo este tema autocastigo mental de ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque ya no soy como ellos ni me aceptan como ellos. Porque ellos no te van a aceptar porque no te pareces a ellos. Entonces, estos momentos donde tú te sientes mal es porque te saliste del flujo social constante e igual para todos. Y eso lo ves aquí. Ya llegando a esa tercera parte, voy a poner 2 ideas de esta última parte, que son, para mí, los 20 minutos más bellos de la película. Ay, no quiero todavía, aguántame. Termino esto y ya me lo cuentas, porque quiero culminar con eso que me parece brutal, brutal. Por otro lado, Demi Moore también dijo que lo hizo porque a sus 61 años ella se sentía mucho como su personaje que le tocó interpretar, como Elizabeth. Porque ella lo dice así, en cierto modo sentí que por eso quería hacerlo. Parte de lo que lo hizo interesante fue ir a un lugar tan crudo y vulnerable para realmente desprenderme, y fue bastante liberador en muchos aspectos. Eso fue lo que dijo Demi Moore, ¿no? Y lo puedes entender porque al final Demi Moore, insisto, está entrando en sus 61 años y como objeto, como producto para Hollywood, por supuesto que ya no es atractivo, ¿no? Y esta película de muchas maneras reivindica también su postura, su posición. Y para mí, la cosa que tienen en común ellas tres, a pesar de sus diferencias de edades, de sus diferencias de puntos donde están radicando físicamente, para mí lo más importante es que lo que tienen en común es que habitan un cuerpo femenino y desde ahí eso los une. Y de hecho, una de las preguntas que se hace la directora es: ¿será que habitar un cuerpo femenino es una experiencia de horror corporal en sí misma? Y eso me parece brutal porque en todos los aspectos sí lo es. Cuando una mujer da a luz, es una escena de horror digna de horror corporal. Cuando una mujer se opera, por cualquiera que sean las circunstancias, ya sea por estética o por salud, por ejemplo, cuando a alguien le extirpan la matriz, por ejemplo, o sea, siempre es una vivencia, una experiencia de horror corporal. Menstruar cada mes es una experiencia de horror corporal. Entonces, para mí, esta unión fue como que los últimos 20 minutos, que ahora sí te voy a dejar que digas todo lo que tienes que decir, para mí fue esa catarsis. Fue como tomarnos de la mano con todas estas mujeres que crearon y actuaron en esta película y decir, sí, ya no podemos más, que salga la sangre. Y como tú decías, ahí está Carrie, por ejemplo, que es otra gran película que aborda desde el punto de vista de una mujer el horror y todo esto. Entonces, creo que al final lo que a mí me une en esta película es que esos 20 minutos son una catarsis no solamente de referencia al cine de horror, en donde, como ya dijiste, vemos muchas imágenes que tienen que ver con La Mosca, que tienen que ver con otras películas de Cronenberg, que tienen que ver con Carrie, que tienen que ver con The Shining, ¿no? No solo es eso, lo hacen muy bien, lo hacen a través de las referencias, pero para mí lo catártico es que es como un desfogue y dura 20 minutos y no son suficientes para descargar todo lo que se siente este horror corporal. A mí me tocó durante el filme decir, claro, ver todos estos elementos que decías. Veía a David Lynch ahí metido, veía a Cronenberg todo el tiempo, veía a Kubrick y la estética, veía De Palma, a Tarantino, o sea, fue increíble las referencias, cómo se construye. O sea, para una clase de creatividad, como tratando de
como Sí, sacar como todas encuentra piezas. las 10 referencias. Sí, es increíble cómo es esta suma de tus referencias que hacen este mashup. Pero ahora sí voy yo. Esta última parte que tanto he tratado de referenciar en el podcast de hoy Perdona. es la parte más horrorosa en el televidente o en el espectador o en la persona que está viendo esa película. La parte más horrorosa para mí es la más bella. Por 3 razones. Primera razón, ese mashup final, ese monstruo final que nace de toda esta búsqueda de la perfección, va a ser mi noche y pierdo los dientes y tengo que volverme a multiplicar para que salga lo mejor de mí y creas un nuevo personaje, ¿no? Creas una nueva marca, pero esa marca está tan creada en la nada que termina siendo monstruosa con todos los defectos de todos los anteriores y se vuelve ese monstruo, un monstruo que, se los digo, es la parte más bella de la historia, porque llega en un momento donde ese monstruo se mira al espejo y ya no ve al monstruo. Se logra ver a ella misma. Se acepta. Ve la belleza que es. Y diciendo, es que adentro de esto estoy yo. Y sin deberle nada a nadie, porque si ese monstruo siguiera las reglas de sus 2 creadoras anteriores, no saldría jamás, se suicidaría ahí mismo, se aventaría. Pero como se logra reconocer a sí misma, se tiene autocompasión, va y encara diciéndoles a todos, este soy yo. Dice su nombre. Sin embargo, ese ente, ese ser, es tan distinto al status quo. No falta el primero que la señala y dice, ¡monstruo! Y de repente, sí, el status quo dice, claro, eso es un monstruo, es tan distinta a nosotros. Y de repente viene todo el baño de sangre, donde tú y yo estamos salpicados. Ese iconismo de, mira, no importa dónde estés parado en ese teatro, tú y yo, sí, tú y yo estamos bañados en sangre. De eso. Porque todos los días compramos cosas, todos los días encendemos nuestras pantallas, todos los días usamos ropa. Nuestra vida gira en la construcción de no ser lo más monstruoso que el status quo dice que somos para parecernos más a ellos. Por lo tanto, hemos alimentado ese sistema. Y claro, somos capaces de juzgar, de quemar, de meter este shaming social a alguien que es distinto, al destrozar a alguien solo porque piensa distinto, en lugar de entender la riqueza que está trayendo a la mesa, su esencia. Ese monstruo en ese teatro, sangrando frente a todos y además mutando frente a todos y que además reciba una golpiza de todos, ese era un ser auténtico. Se dio cuenta ahí, no se debía a nadie más. Él, ese monstruo, ese ser, tomó su oportunidad y fue por ella, fue a jugar. Por lo tanto, esa visión, ese ente, era lo más auténtico de la película, lo más hermoso de la película. Y frente a lo más hermoso decidimos destrozarlo, aniquilarlo, despedazarlo, que se convierta solo en un mal recuerdo. La película es una foto que, si bien abraza todas las vicisitudes que tiene el género femenino frente a una industria de entretenimiento en lo particular, pero ya vimos que todo esto cae en cualquier ser humano, en cualquier industria donde esté parado, ¿te das cuenta que la sociedad que hemos diseñado, porque esto no es un accidente, ha sido diseñado para funcionar así? Me encanta que haya estas manifestaciones diciendo, ya me di cuenta. Me encanta que haya estos momentos en una sala de cine donde en la sala haya 1 o 2 seres humanos que abrieron los ojos y dijeron, ¡oh, lo entiendo! Y otros 99 que dijeron, ¡qué asco, güey! No me recomiendes esto, güey. Está horrible la película, pero está muy buena, ¿eh? Que son los comentarios base de todo lo que escuché. No la entendió, se rió, fue grotesco y al final, para quedar bien en el status quo, pero pues qué buena película, ¿no? Es como, güey, exactamente eso es lo que necesitamos volver a replantearnos. Porque el monstruo, es decir, no desde el punto de vista monstruoso, desde el punto de vista de necesitamos más monstruos que se den cuenta de su belleza, en lugar de más seres humanos
que repliquen esa sala de teatro buscando lo que todo mundo busca. Eso me pareció la escena más hermosa de la película. Aunque para todos, entiendo, es la escena más grotesca. Me parece fantástico lo que dices porque coincido en eso. Es como a eso me refería con la reivindicación, con esta forma de venganza esperanzadora. Y no es que la directora se guardó estos sentimientos y salió a la calle a golpear a las personas. Procesó sus emociones y su sentir a través de su arte, que en este caso es hacer películas. Y creo que también eso me da una lección de qué estamos haciendo con esas emociones negativas, si lo queremos llamar así, las pongo entre comillas, cómo las estamos procesando, cómo nos estamos limpiando de ellas, porque inevitablemente esas emociones siguen ahí, van a emanar y van a flotar en algún momento, porque nada se puede ocultar para siempre. Entonces creo que por eso es como un lavatorio, ¿sabes? Como para mí fue como decir, sí es cierto, yo me siento así, hay furia dentro de mí y quizás no he tenido la oportunidad de crear algo que sea capaz de limpiarme de ese sentimiento, ¿no? Y eso me lleva a un último comentario que quiero hacer, no solo sobre la película, sino sobre el horror en general. Hace un tiempo, para ser precisos, en julio, publicamos en nuestro newsletter de Cápsula esta idea sobre el auge del horror para enfrentar el miedo que estamos viviendo en la actualidad. Y si bien el horror históricamente ha sido asociado a lo fantástico, a lo ficticio, creo que en los últimos años está siendo reconfigurado como una respuesta directa a los miedos reales y contemporáneos. Las guerras, el cambio climático, la inteligencia artificial, la agitación política, no son meras ni simples historias de terror, son realidades que dominan nuestro día a día. Y creo que en medio de este paisaje de miedo de todo, miedo a lo que puede ocurrir, miedo a no ser aceptado, miedo a todos los miedos. Por eso es que el horror como género se está poniendo de moda, porque creo que es la forma catártica en la que estamos pudiendo de alguna manera limpiar o sacar esa... Es como que, ¿sabes? Como una herida que está infectada y el pus está saliendo a través de las películas de horror. Y eso también me parece muy sanador y muy hermoso de esta época que estamos viviendo. Ya sé, es horrible, pero al mismo tiempo que logremos encontrar estas formas de sanar, estas formas de supurar y de dejar de hacernos daño quizás, creo que eso es lo que sí me parece precioso del cine de horror. Hay 3 cosas que resalto que a mí me has dicho, Fer, que son necesarias para lo que estás diciendo ahora. Primero me dijiste, hay una nueva generación de mujeres contándonos su versión, su lectura de lo que están experimentando en este mundo. Y esto es esto. No solamente lo vimos con Barbie, que está, ojo, en la misma escena de análisis, aunque puesta de otro color. ¿Sí? de color ¿Sí? rosita. Sí, me entiendes, exacto. Sí. Pero es una historia contada por mujeres llevada a una fascinación impresionante. 2. Me comentaste que las nuevas generaciones también nos iban a traer historias que nos iban a parecer repugnantes, pero que de eso va la nueva forma de comunicar cosas. Y sí, ¿por qué? Porque la única manera de contarlo es sobrepasando la realidad. Sí, la realidad es tan horrorosa ahora mismo que necesita ser que se vuelve más horroroso. Exacto. Para sobrepasar esa realidad. Lo cual habla... Más grotesco. Exacto, lo grotesco. Yo ya hablé de la belleza de lo grotesco en mi comentario, pero ya regresando a la parte grotesca, simple de horrenda de ver la sangre, el monstruo, sé que es grotesco. Sé que la escena misma y todo lo que está pasando es grotesco y que inclusive hay cosas que dices, ay, ¿cómo es posible esto? ¿No? O sea, lo entiendo en la superficialidad de la lectura, en la imagen. Pero justo resaltando lo que mencionas sobre las mujeres, o sea, pienso en Michelle Garza, que es quien hizo La Huesera, por ejemplo. Exactamente. En la escena, hay una escena en La Huesera que también es súper grotesca. Entonces creo que sí, o sea, ahora ves, no cualquiera, pero algunas de las películas hechas por mujeres que pertenecen al género de horror y ves estas escenas bastante grotescas, pero que son necesarias en ese nivel porque la realidad ya es lo suficientemente grotesca. Así entonces... Eso me lleva a mi tercera conclusión. La tercera es que no importa que seamos, el mejor mecanismo de entrega de una queja que pueda mover socialmente algo
es a través de la historia. No es a través de un documento científico, no es tomando un escenario, dando una conferencia. Es entregando una historia así de potente. Porque allá afuera, los Harvey Weinstein, los Puff Daddies, todos estos monstruos de nuestras generaciones y de los que nos vamos a seguir enterando, es suficientemente grotesco y duro que necesita este tipo de manifestaciones artísticas para ponernos una pausa, para atrevernos a sentir el dolor de lo que está narrándose, para poder ver la belleza dentro de lo grotesco y poder ver las oportunidades y las cosas que a ti y a mí, Fer, nos tocan decidir en el día a día. Porque en el día a día nosotros decidimos con el dedo, señalamos con el dedo, hablamos con el dedo y nuestras acciones, y casi siempre somos el mismo status quo. Es decir, nos volvimos parte del problema en lugar de tener valor y decir, no, esto no va a volver a pasar. Así que este tipo de filmes, este tipo de manifestaciones, la sustancia, lo que te vas a inyectar, inyéctate para que tengas el valor de ser distinto, el valor de reconocerte, de ser consciente de ti y de aportar esa mejor versión que tiene, aunque sea monstruosa para los demás, es tener el valor de pararte en el escenario y decirles que están mal. Que para mí al final se cumple el cometido de esta sororidad, ¿no? Al final de la película, porque ellas dos se unen en un solo ser, en el que siempre fue originalmente. Y creo que hoy en día también tenemos, o al menos yo me siento con esa obligación de apoyar a las personas que quieren mostrar eso, porque creo que muchas veces estás solo o sola, ¿no? Y tú puedes tener valor y tener lo que tú quieras, pero necesitas un sistema, como cualquier organismo, un sistema que te apoye, que te apalanque, que te ayude, que te proteja, que te cuide. Y creo que ese es el candor de nuestros tiempos, el entender que solos o solas no vamos a poder sobrevivir, porque es demasiado horror para sobrevivirlo en solitario. Y ahí es donde tenemos que voltear a apoyarnos, apoyar estas ideas. No necesariamente esta película, pero sí apoyar en cada día, como tú dices, en las decisiones que tomamos y tratar de crear una red que nos sostenga a todos. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast. disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, nos hemos gastado ya casi una hora en este podcast y tenemos un listado de películas que hablar. Te propongo lo siguiente. El tiempo no alcanza para tocarlas, pero sí podemos correlacionar al menos dos. Y que traigo en la mesa, si tú quieres correlacionar algo más corto, va. Quiero correlacionarla con algo que yo no esperaba nada cuando vi Las Azules. Las Azules es una producción mexicana que está en Apple Plus ahora mismo, que retoma el caso de las primeras mujeres policías en México y cuenta esa historia, que justamente los temas son idénticos, solo que tratados desde otro punto de vista, que es la justicia social, y me parece interesante. Y la segunda cosa que tampoco esperaba nada y que se trató del todo es Nadie nos va a extrañar, que es una historia adolescente de los 90s, recreando lo que la gente que crecimos en los 90s, yo soy ese caso. Yo nací en el 81, pero crecí en los 90s. Todos los que nacieron en algún momento entre el 78 al, ¿qué será? 90, a los 90s, atravesaron esa década. Y te das cuenta que los que la vean, porque no quiero contarles nada más de esa serie que está increíble, no solamente se trata de estos sentimientos que dejamos ahí atrás y que de repente los vemos en el presente, como retomando todo este sentimiento old fashion que dejamos atrás, sino que hay un tema social de base que narra y que no te enteras y te pega de frente y que también es una crítica. Me gusta que todo este entretenimiento en plataforma se esté convirtiendo en una voz para manifestar lo que está mal. Que creo que eso es lo único bueno que han traído las plataformas, ¿no? Que han permitido que
el mainstream saque y haga sus lanzamientos y el blockbuster sigue existiendo en términos de, no de la tienda de blockbuster, sino el fenómeno de un contenido que explota masivamente. Que tuvo éxito, sí. Pero por otro lado, también ha permitido la cabida de proyectos como estos. Y la verdad me hace muy contenta, me hace muy orgullosa que ambos proyectos que estás mencionando son mexicanos y que evidentemente acabamos de reseñar La Sustancia y es una película extranjera, pero que también hay un talento impresionante y muchas historias muy lindas que contar en nuestra región, que contar en nuestro país. Y eso me parece brutal porque se están contando historias desde otro lugar. O sea, para mí la serie de Nadie nos va a extrañar es el mejor coming of age que he visto, que no le pide prestado nada a los coming of age gringos, a los que estábamos acostumbrados a ver y con los que algunos de nosotros crecimos. Sí. Entonces, me encanta. Lo dejo ahí. Creo que me reservo el derecho para nuestro episodio que vamos a hacer seguramente a fines de año de las mejores cosas que vimos. Y no me importa que se nos haya gastado el tiempo en The Substance porque creo que vale totalmente la pena. Sí, fue un momento como cuando vimos Everything Everywhere All at Once. Es idéntico pero magnificado. Y Fer, me quedo con esto que, por ejemplo, cuando hablaste de La Huesera, no me acordaba de lo sublime que es ese filme. Y también de, por ejemplo, películas como la de Guillermo del Toro cuando hizo Cronos, que narra justo también eso, solo que él desde el punto de vista de la inmortalidad, pero al final del día esa inmortalidad va construyendo un monstruo que va envejeciendo con el tiempo, mas no muere y tiene esta necesidad de inyectarse una sustancia, que es este aparato que es Cronos, y adentro hay un escarabajo. Es fascinante cómo estas historias y cómo la perspectiva latinoamericana se ha ido construyendo, aunque no alcance todavía este mainstream conversacional, pero es importante rescatar esas historias porque están ahí. Yo creo que sí lo he alcanzado, pero en diferentes foros. O sea, creo que estas películas, no sé, es que pienso en muchas autoras. De hecho, podríamos hacer un episodio solo hablando del cine de horror de directoras mujeres. Claro, sería fantástico hacerlo, ¿eh? Hasta entrevistándolas en un panel en vivo con audiencia. Estaría increíble. Hay que hacerlo porque creo que hay mucho que comentar y es imposible abarcarlo en un solo episodio. Me encanta la idea. Challenge accepted. Vamos a buscar a directoras y escritoras que estén haciendo esta diferencia para hacer algún foro. Me encanta la idea. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Como te lo dije, teníamos un listado de filmes enorme, pero terminamos hablando de una, lo cual me encanta. Ya está. Pues gracias por estar hasta aquí y Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Fundadores de Blackbot, La compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó